gracias a vosotros y también a Iciar Alfonso, compañera de trabajo ya desde hace unos cuantos años y amiga además, y que ella hizo la licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Navarra. Y después ha hecho una de las pocas especialidades médicas demandadas, es decir, farmacología clínica. Es una de las pocas farmacólogas clínicas que existen en Euskadi. Además, hizo un máster en bioética y ha trabajado en diferentes publicaciones nacionales, internacionales y también en formación en ética de la investigación, que es muy importante. Además, trabajó inicialmente en los laboratorios FAES y posteriormente en la Inspección de Buenas Prácticas Clínicas en la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios. En este momento es facultativa especialista de área en farmacología clínica en los servicios centrales de Osakidetza y está de vocal en los comités de ética de la investigación de todos los centros hospitalarios del País Vasco. Y además se encarga de la Secretaría Técnica y también es vicepresidenta del Comité de Ética de la Investigación. Y además a nivel nacional pues también es miembro es presidenta del Comité de Coordinación de Estudios Posautorización y además, a ver qué más que se me escapa por aquí. Y es miembro del European Network of Research Ethics Committees. O sea que no solamente está a nivel de Euskadi, a nivel nacional y también a nivel europeo. Y yo la voy a dejar a ella que hable. Y vosotros podéis hacer luego todas las preguntas que os parezca de interés, porque es un tema que está mucho en boga y nadie sabe nada y todo el mundo se permite hablar. Entonces yo creo que ella nos va a aclarar muchas dudas. Iciar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Sonia, muchas gracias Edurne por la invitación y muchas gracias a todos por venir, porque madre mía, me ha encantado ver a tanta cara joven y bueno, espero que os pueda ayudar y que os pueda ayudar. Me imagino que también estáis todos pensando que voy a estudiar, que no, y ojalá con esto tengáis alguna idea que pueda serviros en el futuro. Bueno, yo voy a intentar explicaros cómo se garantizan los derechos de las personas que participan en investigación y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es investigación? Bueno, pues investigación en salud es la disciplina que nos va a permitir buscar soluciones en salud, buscar soluciones para diagnosticar, tratar enfermedades. Luego es un instrumento que es clave para avanzar el conocimiento científico, pero no se puede hacer de cualquier manera. Yo ahora os voy a poner ejemplos. Un ejemplo de necesidad de investigación. No hace mucho tuvimos la pandemia por COVID. Pues fue una situación en la que no teníamos ni idea de cómo diagnosticar, tratar, prevenir las enfermedades causadas por este virus. ¿Y cómo conseguimos aprender a saber cómo diagnosticar, tratar y prevenir? Gracias a la investigación. ¿Y por qué es necesario proteger a las personas que participan en la investigación? Nosotros le llamamos, y ahora veréis, control ético. Control ético de la investigación. Bueno, pues esto surge, ya sabéis, en la Segunda Guerra Mundial, los crímenes cometidos por los nazis, por los médicos nazis en los campos de concentración, que lo que hacían es a las personas que estaban presas en estos campos, les sometían pues, a situaciones terribles, situaciones de congelación, pues les administraban venenos, les provocaban heridas para ver cómo cicatrizaban. ¿Eso es investigación? Bueno, querían responder a una pregunta. Quizás era investigación, ellos le llamaban investigación, pero pronto, bueno, pues se vio que esto era claramente abominable. Y ya sabéis que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial hay un juicio que tiene lugar en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, que es el juicio de Nuremberg,
y que dio lugar al Código de Nuremberg, que es considerado las primeras normas éticas que deben guiar la investigación. De alguna manera, lo que empezó a considerarse que debía pedirse un consentimiento informado. Lógicamente, a esas personas que estaban en los campos de concentración nadie les pidió un consentimiento informado, ¿no? Se considera como la primera norma ética. Es la primera vez que se dice, se puede investigar, pero si se cumplen unas normas. El problema es que estas normas, que fueron un gran avance, de alguna manera lo que se pedía era un autocontrol. O sea, lo que se pedía es que cada médico que hacía investigación tenía que decidir si era ético o no. Pero claro, eso es como cuando vamos por la carretera y nos dicen hay que ser buenos y hay que ir a una velocidad. Entendéis que si no hay un radar o hay multas, pues la gente no cumple muchas veces las normas establecidas, ¿no? Y por ello, pronto se vio que ese autocontrol que se pedía en este código era claramente insuficiente. Y hay muchos ejemplos, esto da para varias horas, pero he querido coger algunos que me parece que pueden ser interesantes para que lo entendáis. El primero es un estudio que se hizo en un centro en Estados Unidos para niños que tenían retraso mental, y lo que se hacía con el consentimiento de los padres, cuidado, aquí sí había consentimiento, de alguna manera se les inyectaba el virus de la hepatitis a los niños para ver cómo evolucionaba la enfermedad. ¿Qué razonamiento o justificación decían los médicos del centro? Que se iban a infectar de todas maneras porque había mucho niño, las condiciones que había de higiene, de hacinamiento, pues favorecían esa infección, y total, como se iban a contagiar igual, pues se les inyectaba el virus y se veía cómo evolucionaba para ver inmunidad, buscar una vacuna, etcétera. ¿Qué os parece? Pues inadmisible, ¿no? O sea, eso vulnera todos los derechos, y más de menores. Bueno, por lo tanto, pronto se vio que este autocontrol era insuficiente, y os voy a poner otro ejemplo, porque este es muy interesante porque este era un estudio promovido por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Este es un estudio en el que lo que se quiso hacer el objetivo de esa investigación era ver cómo evolucionaban las personas que tenían la infección por sífilis. Y entonces, periódicamente, a la población afroamericana de Alabama, en una población determinada de esta ciudad, pues se les visitaba, se veía, se apuntaba cómo evolucionaba la enfermedad, pero no se les daba tratamiento. A diferencia del anterior, en el que de alguna manera había una intervención, recordar que se les infectaba el virus, aquí solo se observaba. Se revisaban a estos pacientes, se apuntaba complicaciones, bueno, pues si había fallecimientos, si las mujeres se quedaban embarazadas, si los niños tenían luego malformaciones. Lo gordo del caso es que ya tenían tratamiento disponible, era ya conocido el tratamiento efectivo de la penicilina mientras duraba esa observación. Por lo tanto, son situaciones diferentes, una es intervención y otra es observación, pero que de alguna manera claramente está vulnerando los derechos de esas personas que participaban en esta investigación. Mirad, estos son fotos de la época. Se les dio como un reconocimiento a los que participaban en esta investigación, y fue el New York Times quien alertó de que estaba en marcha una investigación que vulneraba los derechos de los participantes. Por lo tanto, de alguna manera se dijo, bueno, esto de que uno diga si tiene que ser bueno el mismo, pues no es suficiente, pues tiene que haber una ley. Los humanos somos así, necesitamos leyes. Entonces, Estados Unidos fue el primer país que publicó una ley que regulaba la investigación, y además, de alguna manera, se avanzó para establecer la bioética como disciplina, que es la ética que de alguna manera va a regular esta investigación, y se publicaron los principios éticos de no maleficencia, es no hacer daño aunque lo pidan. Sería maleficiente pues una investigación que está mal diseñada, porque si no, luego os lo comentaré un poquito mejor, pero algo que no permite sacar conclusiones, pues siempre va a tener un poco de riesgo para esas personas que van a participar. El principio de justicia, tratar a todas las personas con igual consideración y respeto. ¿Eso qué quiere decir?
pues hay que ser muy cuidadoso cuando se hace investigaciones en países del tercer mundo o cuando se hace algunas investigaciones que se puedan hacer a lo mejor en personas que puedan estar en prisión. O sea, de alguna manera se tiene que garantizar que todas las personas pueden ejercer sus derechos y manifestar su opinión para participar o no en esas investigaciones. Un principio importantísimo es el de autonomía. El de autonomía es el que establece que cada persona, en función de su capacidad para decidir, una vez reciba la información que se le suministra y se les proponga participar en una investigación, pueda decidir sí o no libremente, ¿vale? Y esto es la base del consentimiento informado, que es la que os comentaba que en el Código de Nuremberg ya fue la primera vez a la que se hizo referencia. Y el principio de beneficencia es maximizar el beneficio, sobre todo en relación a la calidad de vida, porque puede haber investigaciones que a lo mejor, bueno, igual no tiene riesgo que me hagan una gastroscopia de más porque estoy participando en una investigación, pero es muy incómodo, tendrá que estar justificado, ¿vale? Bueno, y paralelamente, estos son como principios éticos que son los que guían toda investigación. La Asociación Médica Mundial publicó en 1964 los principios éticos que deben guiar toda investigación en seres humanos, estableciendo que toda investigación, bien con datos, o sea, información de la historia clínica, con muestras biológicas, extracción de sangre, tiene que estar reflejado en un protocolo y aprobado por un comité de ética de la investigación que tiene que ser independiente. Luego os explico un poquito qué es esto. Y una cosa muy importante para los que os estéis planteando estudiar una carrera en ciencias de la salud es que estos principios en realidad de forma prioritaria hacen referencia a la investigación por médicos, pero también añade a que pueda ser realizada por otro personal relacionado con la salud. Y ahí os dejo todas las posibles, y me dejaré muchas, grados en los que se podrá hacer investigación en salud, no solo medicina, farmacia, enfermería, biotecnología, ingeniería biomédica, psicología. Bueno, cada vez más el amplio número de grados en los que se puede investigar en salud es importantísimo. Luego yo os dejaré también mi correo si tenéis dudas, si me queréis consultar algo, si tenéis idea de hacer algún tipo de carrera relacionada, ¿vale? Y hay varios tipos de comités. Todos somos comités de ética de la investigación, pero solo unos pocos tienen unos requisitos adicionales para poder hacer investigación con medicamentos y productos sanitarios. Un producto sanitario es un producto que abarca desde una tirita, o sea, es todo lo que tenga relación con diagnóstico, son dispositivos que puedan tener relación con diagnóstico o tratamiento, puede ser desde una tirita hasta un marcapasos o puede ser un hisopo cuando hablábamos del diagnóstico en COVID, ¿vale? Es importante destacar dos cosas. Se exige que sea multidisciplinar y luego os hablo un poquito más de esto. Y la función que tienen estos comités es proteger a las personas que participan en la investigación, de manera que se garantice que se cumplen todos sus derechos, su bienestar, su seguridad. Esta es la organización de comités en Euskadi. En este momento hay un comité autonómico que es el único que está acreditado para evaluar estudios con medicamentos y productos sanitarios, y luego hay comités que pueden evaluar estudios con datos y muestras, uno en Álava, uno en Guipúzcoa y 3 en Vizcaya. Volviendo a cómo la investigación nos permitió conocer cómo diagnosticar, tratar y prevenir la enfermedad por COVID, vais a entender un poquito qué tipos de investigación puede haber. Para diagnóstico, bien con muestras, bueno, pues sabéis que se tomaba una muestra con el hisopo, ¿no? O sangre para ver si había anticuerpos, ¿no? Esa es una investigación con muestras, o datos de la historia clínica. Revisando las historias clínicas de los pacientes con COVID, se pudo ver pues, si había COVID persistente o había pues, complicaciones, que podía haber pues, no sé, más cefaleas o bueno, las complicaciones que pudo haber gracias a la revisión de la historia clínica. Es una investigación con datos de salud. En relación a
al diagnóstico, el hisopo del que os hacía referencia era un producto sanitario. Nosotros, por ejemplo, en el Comité de Euskadi vimos estudios con hisopos pues, más flexibles, que fuesen, porque sabéis, os acordáis, a todos os han tomado una muestra, seguro, era súper molesto. Bueno, pues llegamos a ver estudios para ver si era más flexible, menos molesto, ¿no? Pues todo esto es una investigación también con un producto sanitario. Respecto a estudios con medicamentos, pues podemos diferenciar estudios observacionales, los que nos limitamos a ver qué pasa con un paciente que recibe un determinado tratamiento y no intervengo, solo observo. Bueno, seguro que todos habéis tomado pues, ibuprofeno, ¿no? Vamos, que no. Bueno, pues vemos si los pacientes que reciben ibuprofeno, pues a lo mejor tienen o más complicaciones, problemas de la función renal, por ejemplo, o tienen más dolor de cabeza, o bueno, pues esto es una recogida de datos donde solo observo. A diferencia del ensayo clínico, donde ya intervengo, y ahora os comentaré también la diferencia, y son los estudios que nos permitieron conocer qué tratamientos podían ser eficaces para tratar la enfermedad por COVID. Bueno, se nos exige muchísimo para ser miembro de un comité. Para que funcione un comité se acredita, el nombre que dice la ley es se acreditan los comités. Para ello se exige que hayan que tengamos unos procedimientos normalizados de trabajo, es decir, como un documento donde se especifique todas las funciones y tenemos que seguirlo a rajatabla. Nos inspeccionan para ver si trabajamos según establecen estos procedimientos normalizados de trabajo y una vez comprueban que funcionamos según dicen la ley y estos procedimientos, nos dan el visto bueno para acreditarnos como comités de ética de la investigación. Bueno, esto es una foto como empecé con COVID, pues esta es una reunión que tuvimos en pandemia, todos con nuestra mascarilla. Y bueno, pues son reuniones que tenemos en algunos comités, los que son locales, son una vez al mes, y en el Comité de Euskadi ahora os comento que tenemos una reunión cada 15 días, pero en pandemia, donde aumentó muchísimo la investigación y además llegó un momento que, claro, es lo que os decía, como no teníamos ni idea, no sabéis cuántos estudios podíamos ver. Llegamos a tener 2 reuniones a la semana. O sea, era una pasada y además los ensayos clínicos, que habitualmente la autorización pues, puede tardar 2 meses, teníamos un compromiso de aprobarlos o no en unas máximo 72 horas. De alguna manera, en los comités dijimos, bueno, pues hay profesionales sanitarios trabajando a destajo en los centros, nosotros vamos a intentar poner nuestro pequeño grano de arena. Y para ello, la ley lo que dice es que tenemos que evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales. ¿Qué son los aspectos metodológicos? Bueno, pues no sé si os han hablado ya de estadística, pues bueno, metodología es la ciencia que garantiza que una investigación se diseña para poder alcanzar los objetivos determinados en el protocolo. Tiene que haber un cálculo del tamaño de la muestra, es decir, se tiene que fijar, determinar qué número de participantes van a formar parte de esa investigación, si se van a comparar pacientes, por ejemplo, que reciben ibuprofeno con los que reciben naproxeno, justificando cuáles son los controles. Todo eso tiene que estar bien descrito en un protocolo y el comité tiene que revisarlo, ¿vale? Tenemos que ver si el investigador es adecuado, para ello pedimos que tenga formación y experiencia detallada en el currículum vitae. Toda investigación tiene un riesgo, mínimo, pero riesgo. A lo mejor el riesgo solo es pues que se vulnere la confidencialidad. Pues imaginaros estudios en pacientes VIH. Bueno, pues nadie tiene por qué saber que un paciente, si él no quiere, tiene VIH. Bueno, pues de alguna manera, si es un estudio donde hay una recogida de datos que podríamos pensar que no hay riesgo, sí hay un riesgo, si no se garantiza la confidencialidad. Hay riesgos mayores en estudios en los que a lo mejor, bueno, pues imaginaros estudios en los que se administra la medicación, tiene unos efectos secundarios que pueden ser muy tóxicos y el paciente muere. Eso está descrito. Entonces, siempre tiene que haber un riesgo
y el comité tiene que hacer esa valoración riesgo-beneficio para dar el permiso. Voy a controlar el tiempo, para que podáis luego tener turno de preguntas. Y es importantísimo que el informe es previo, o sea, no puede hacerse ninguna investigación sin el informe de ese comité. La ley lo que dice es que tiene que haber un mínimo de 10 personas. Tiene que haber médicos, farmacéuticos, personal de enfermería, tiene que haber personas ajenas a las profesiones sanitarias, tiene que haber siempre una persona que represente los intereses de los pacientes, tenemos siempre un representante de los pacientes, y de alguna manera se insiste mucho en la independencia. Luego os hablaré de los ensayos con vacunas, pero os imaginaréis que Pfizer, cuando puso en marcha la investigación con las vacunas, no tenía su comité. Un laboratorio farmacéutico no puede tener un comité. El comité tiene que ser independiente de esos laboratorios farmacéuticos que ponen en marcha esa investigación. Y cuando no tenemos expertos, porque claro, es que vemos estudios de todas las áreas, oftalmología, ginecología, luego os comentaré 3 conceptos de inteligencia artificial que sabéis que está tan de moda. Tenemos ya 2 expertos en inteligencia artificial porque en cada reunión estamos viendo unos 4 o 5 estudios con inteligencia artificial. Entonces, como no todos podemos saber de todo, lo que hacemos es que esos estudios se los mandamos a los expertos y nos mandan un informe. Y es fundamental, como os he dicho, se exige que el paciente participe en un comité. Y cada vez más hemos pasado de una ética, de una asistencia muy paternalista, a que el paciente cada vez tiene más voz y voto. Y en investigación deciden muchas veces qué investigación quieren que se haga, participan en las agencias reguladoras. Cada vez más el paciente decide cómo y cuándo debe investigarse. Como os he dicho, tenemos estos PNTs donde se establecen pues cómo debemos funcionar, cómo se elaboran las actas de reuniones, todo quizás muy administrativo, pero es lo que nos dice la ley y nos permite, menos mal, tener reuniones telemáticas, porque si no, esas reuniones que os comentaba en pandemia, donde ya sabéis que además no se podía usar papel, ¿no? Ya sabéis que los consentimientos cuando se participaba en investigación, pues el paciente no podía firmar, tenía que firmar el testigo independiente. Pues en estos casos empezamos a tener ya esas reuniones online que han venido para lo que es verdad que a partir de la pandemia la tecnología vino para quedarse y la estamos utilizando también en las reuniones de los comités. Si tenéis interés, os animo a consultar la página web del Comité de Euskadi, donde podéis encontrar toda la información de tipos de estudio, webinar que hemos organizado, toda la información que pudiera ser interesante para avanzar en el conocimiento de la ética de la investigación. Esto sería un resumen de lo que hacemos con cada evaluación para cada estudio. Nosotros en cada reunión evaluamos unos 30-40 proyectos, pero no evaluamos, yo sí miro todo, pero cada estudio tiene 3 o 4 evaluadores que lo que hacen es hacen un informe y de cada estudio se revisa lo que os he dicho, esa metodología, si el control es adecuado, si el número de pacientes previstos son los que van a permitir sacar conclusiones, si se va a pedir consentimiento, cómo es la información que se va a dar para solicitar la participación, si el investigador tiene o no esa formación que le garantiza el cumplimiento de los objetivos. Les quería comentar 3 cositas de los ensayos clínicos. ¿Os suena lo que son? ¿Os suena los ensayos clínicos? Pues dentro de la metodología, el ensayo clínico es el diseño, el gold estándar para poder sacar conclusiones válidas en una investigación. Es el diseño que nos va a permitir saber si un nuevo tratamiento puede ser o no eficaz. Mirad, esta barra es el desarrollo clínico de un medicamento. Cuando se quiere sacar una nueva molécula al mercado, primero hay una investigación en laboratorio que se ha acelerado mucho con la inteligencia artificial, eso es otra de las grandes novedades,
Y una vez en laboratorio se tiene esa molécula que pues, se ve que puede interaccionar con un receptor para poder ser eficaz, se prueba en animales, ¿vale? Esa nueva molécula se prueba en animales, se ve que puede ser eficaz y seguro, y cuando ya se dispone de una molécula que se considera que podrá ser eficaz y segura en seres humanos, ya se empiezan los estudios en seres humanos. Primero en voluntarios sanos y luego en pacientes. Cuando ya se dispone de toda la información, de todos los resultados, de todos los estudios, se presenta un dossier que se envía a las agencias reguladoras para solicitar su comercialización. Una vez se comercializa, ya ¿qué ocurre? Que los ensayos clínicos son poblaciones muy controladas, se excluye pacientes ancianos, se excluye embarazadas, se excluye pacientes que tengan más medicaciones a la vez. Entonces, una vez se entra en el mercado, es importante ver cómo se comporta en la práctica clínica y se hacen esos estudios observacionales que también os he comentado al principio. Y os lo pongo de ejemplo porque sabéis que cuando salieron al mercado las vacunas de COVID, se tardó la investigación menos de 2 meses. De alguna manera, porque toda esta gráfica, todo ese desarrollo son años, y no sabéis, años, millones de dólares, euros, y no sabéis cuántas moléculas se caen, porque a nada que aparezca un efecto secundario que se considere que puede ya ser perjudicial, se para el desarrollo y va fuera. O sea, los laboratorios farmacéuticos es verdad que luego sacan rentabilidad, pero invierte muchísimo tiempo y dinero para poder sacar una molécula al mercado. Bueno, pues en COVID, ¿qué pasó? Que de alguna manera se compensaron esos años con esa urgencia, esa situación de emergencia que había mundial, con miles y miles de voluntarios que participaron en la investigación para ver si la vacuna podía prevenir o no la infección. ¿Vale? O sea, un poco para que veáis cómo marcó la situación con COVID y para que entendáis un poco cómo la investigación nos permitió disponer de estas moléculas. Sí que quiero que os quede claro, porque de alguna manera si alguno de vosotros va a acabar investigando el ensayo clínico, el gold estándar es como, para nosotros es como la frase más utilizada en un comité, en una investigación, en un instituto de investigación. El ensayo clínico controlado aleatorizado, para empezar, es un estudio de intervención. A diferencia del estudio observacional, yo intervengo. Yo decido que el paciente va a recibir o uno u otro. Por supuesto, no lo decido yo solo como médico. El paciente, como os he dicho, tendrá que decir sí o no una vez ha consentido, ¿vale? Por un lado. Y luego es controlado. ¿Y eso qué quiere decir? Que un grupo de pacientes reciben un tratamiento y otro grupo recibe otro. En el caso de las personas, voluntarios sanos, que participaron en los ensayos de vacunas con COVID, unos recibían la vacuna y otros recibían placebo, ¿vale? ¿Y cuál es la característica del ensayo clínico? ¿Qué es la aleatorización? Es como el azar. Es tirar una moneda al aire y yo no decido, decide la moneda. Según lo que caiga, el paciente recibe una cosa u otra, ¿vale? Para que de alguna manera no sea yo como investigador quien esté influyendo en que un paciente que está mejor le voy a dar la nueva molécula, no. De alguna manera, para nosotros un término que utilizamos es se minimizan los sesgos, ¿vale? Y eso facilita la validez de los resultados de esa investigación. Y no solo se hace con medicamentos, también puede ser con productos sanitarios o con intervenciones quirúrgicas. Hemos visto estudios en los que por azar los pacientes pueden ser asignados a una intervención quirúrgica u otra diferente, una laparotomía versus una laparoscopia, por ejemplo, ¿no? Pero no, yo no decido, es el azar. Una vez, por supuesto, ha pasado todos los parabienes de los comités, de consentimiento, de seguro, es el azar el que va a determinar qué tratamiento va a recibir. Bueno, y volviendo a la COVID, para que veáis la importancia de estos ensayos clínicos, de estos diseños, cuando empieza la pandemia, pues nos llegó la información de que la hidroxicloroquina, que es un tratamiento para la malaria, era el tratamiento eficaz, ¿no?, para esta enfermedad. Y entonces hubo problemas de desabastecimiento, los centros no tenían. O sea, llegó un momento que desde la Agencia Española de Medicamentos se dijo, solo se va a dar
hidroxicloroquina a pacientes que estén en un ensayo clínico para poder luego tener información que nos permita sacar conclusiones. Bueno, ¿qué pasó? Que la Organización Mundial de la Salud puso en marcha un ensayo clínico, el ensayo Solidarity, donde hubo varias ramas. Los pacientes por azar eran aleatorizados, asignados a recibir tratamiento para VIH, que era ritonavir, lopinavir-ritonavir, corticoides o hidroxicloroquina. ¿Qué pasó? Pues que esa creencia de que ese tratamiento era el realmente eficaz nos permitió la participación en esos ensayos clínicos demostrar que los pacientes que recibían este tratamiento iban peor. O sea, gracias a esta investigación pudimos saber cómo tratar a estos pacientes. Y de hecho, la Agencia Española del Medicamento es la agencia reguladora. A nivel de Europa tenemos la EMA, la Agencia Europea, y a nivel de España la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que son los que toman las decisiones sobre autorizar medicamentos, aprobar ensayos clínicos, ¿no? Bueno, pues la Agencia Española dijo, se suspende la rama de tratamiento de pacientes que estén con hidroxicloroquina, para que veáis la importancia de participar en la investigación. Os comento muy brevemente que ahora hay un dictamen único europeo. Europa publicó una normativa para poder ser competitivos, ¿vale? Y todo ensayo que se haga en Europa tiene un dictamen a nivel europeo. El consentimiento informado tiene que ser, una persona tiene que consentir una vez ha recibido toda la información, ha podido hacer preguntas y de hecho la normativa dice que preferiblemente debe haber una consulta donde se le pueda dar todo el tiempo necesario para poder responder a todas las dudas que surjan cuando se le ofrece participar en investigación. Podemos pensar, ¿y pueden participar los niños, pacientes vulnerables? Sí. Y es más, si tiene más de 12 años, el niño debe consentir. Y si los padres dicen que sí y el niño dice que no, pues es que no hay participación. Y pasa lo mismo con pacientes que tengan problemas, pues que tengan la capacidad para la autonomía disminuida. Pacientes que a lo mejor que tengan problemas cognitivos, pacientes con Alzheimer o así, hay que respetar su decisión y según su grado de, a lo mejor su deterioro cognitivo, podrán participar en mayor o menor medida. Y de alguna manera, para garantizar que se protegen estas personas, se exige que en los comités tengamos pediatras, tengamos expertos en estas enfermedades, para ello tenemos psiquiatras, tenemos neurólogos que garantizan que se protegen estas personas que puedan tener la capacidad para consentir disminuida. Bueno, hay un tema importante que es el tema de las normas de buena práctica clínica. Me he saltado el del seguro, solo quería, bueno, brevemente si queréis os comento, que como siempre puede haber un riesgo, según el riesgo que pueda conllevar esa investigación, tiene que haber una póliza que cubra todo lo que pueda participar en esa investigación. Y en un ensayo clínico, a lo mejor el efecto secundario es que el paciente se ha caído por las escaleras. Eso lo cubre el seguro, porque igual el paciente no estaría en el hospital si no participara en el ensayo. Quería brevemente contaros, antes de 1995, Estados Unidos no reconocía los ensayos que se hacían en Europa y al revés, los ensayos que se hacían en Estados Unidos pues no eran reconocidos en Europa. Entonces se tenían que hacer más ensayos de los necesarios para poder obtener conclusiones y obtener la información para comercializar un medicamento. Entonces se reunieron Estados Unidos, Europa y Japón y publicaron unas normas, de manera que si se siguen estas normas, pues se reconocen los resultados. Son las normas de buena práctica clínica que también garantiza que se protejan a las personas que participan en una investigación. Lo que se hace es monitorizar. Monitorizar es comprobar que los resultados que están en el cuaderno de recogida de datos coinciden con los datos de la historia clínica. Es importantísimo porque hasta hace nada todavía ha habido casos de datos inventados. O sea, personas muy relevantes en la investigación que han maquillado o incluso inventado datos y el cumplimiento, monitorización o inspección garantiza que los resultados son fiables y se han protegido a las personas. Bueno, estos son datos de los estudios que se hicieron con las vacunas
y, como os he dicho, se comparaban la vacuna con placebo. ¿Os suena placebo? ¿Os suena qué es placebo? Bueno, solo quería daros 2 pinceladas de... El placebo es una sustancia que no... es un medicamento que no tiene sustancia farmacológica, por lo tanto no tiene una acción farmacológica específica y es lo que da lugar al efecto placebo. Y esto es muy importante en la investigación porque la respuesta a un tratamiento es la suma del efecto farmacológico, el efecto propio del medicamento que se está investigando y otros muchos. Yo en el momento que estoy delante del médico, porque ya entro en la consulta, pues hay una serie de efectos que influyen en la respuesta y que no tienen nada que ver con el medicamento. Y si se administra placebo se puede diferenciar. No hay tiempo para comentaros. Pero porque quería daros 2 pinceladas de lo que es la inteligencia artificial. Todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial y hay pues detractores. Como todo en la vida, con moderación y con una serie de controles puede ser una herramienta súper útil. La inteligencia artificial, ya sabéis que es una rama de la informática que de alguna manera, a través de una serie de algoritmos matemáticos, permite pues, realizar tareas que habitualmente realiza el ser humano, especialmente tareas de aprendizaje, creatividad, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas oportunidades en investigación en salud. Como os he dicho, nos puede permitir desarrollar moléculas más rápidamente, nos puede permitir un diagnóstico precoz, un diagnóstico más exacto de muchísimas enfermedades, pero como todo en la vida tiene que ser utilizada con una serie de cautelas y más cuando hablamos de investigación, sobre todo porque requiere muchos datos de salud y el dato es el oro hoy. El dato de salud puede tener muchísimas implicaciones, puede tener un problema de salud y a lo mejor quizás no me contrate una empresa o pueda tener problemas con el seguro. Es súper importante garantizar la privacidad de esa información porque la inteligencia artificial va a usar mucha información y es muy importante establecer estos controles de seguridad y ahí están los comités y, como os he dicho, tenemos estos expertos que nos ayudan en esta investigación. Os he puesto aquí un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque lo que es importante es que esta inteligencia artificial en salud se utilice una vez se tenga información de estudios clínicos bien diseñados. Y este es un ejemplo publicado en New England, un estudio en el que se demostró que el Apple Watch era buena herramienta para el diagnóstico de fibrilación auricular. Sabéis que es una arritmia cardíaca, ¿no? O sea, estas personas que tienen estos relojes que te establecen este registro, está autorizado como producto sanitario por estas autoridades reguladoras y a través de un estudio que se hizo con muchos miles de pacientes. Por lo tanto, pensar que inteligencia artificial puede ser utilizada y puede ser muy buena para la salud. Otro tema importante, 2 pinceladas, el comité no solo evalúa y aprueba un estudio, tiene que ver qué pasa luego, porque a lo mejor el paciente participa en esa investigación y aparecen efectos secundarios y de alguna manera el comité puede decir, bueno, esto igual hay que parar, ¿no? Es importantísimo esa función de seguimiento. Y por último, el derecho de acceso. Las personas, como os he dicho, los pacientes cada vez tienen más voz y voto y quieren saber los resultados de las investigaciones que participan. No solo eso, sino que a lo mejor yo tengo una enfermedad rara y quiero saber dónde se está investigando. Quiero tener derecho a saber que se está investigando en mi enfermedad, quizás dialogado con mi médico pueda intentar participar en algún tipo de investigación. Hay un tema del conflicto de interés que quería comentaros. Vale. ¿Os suena el conflicto de interés? Bueno, pues si leéis los periódicos continuamente, de hecho ahora tenemos unas situaciones continuas. Bueno, tenéis preguntas. Yo si no tenía un caso, Yo si no habláis, tengo un caso para que reflexionéis. Yo creo que pueden hablar. Pero si habláis, mejor.
ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Bueno, si no, yo os hago una a todos ahora. ¿Alguien ha participado en algún ensayo clínico? ¿No? ¿Sí? ¿Quieres hablarlo? Era muy pequeña cuando pasó, así que no tengo ni idea. O sea, que fueron tus padres los que decidieron. Sí. Yo sí que he participado en un ensayo clínico, cuando precisamente el COVID, en un ensayo que nos ofrecieron para ponernos la vacuna de la tuberculosis. Era también aleatorizado, yo no sé lo que me tocó, supongo que me tocó la vacuna por la reacción que tuve, y estuvimos, la gente que participó, como un año haciendo fotos y valorando síntomas y si cogimos COVID o no cogimos, la gravedad del mismo y demás. Todavía los resultados no están, porque a veces el análisis de todo esto tarda mucho tiempo. Pero, digamos, hay que participar en esto si lo creemos conveniente. Digamos, yo no me consideré un bicho raro por Conejillo participar, de Indias, como se un suele conejillo de llamar. Indias, como se suele decir, sino me pareció que era razonable en una situación en la que estábamos y participé sin más. ¿Vosotros participaríais en algún ensayo clínico? Os comento que en Vitoria, por ejemplo, hay una unidad de ensayos donde participan voluntarios sanos, muchos estudiantes, por supuesto, deben ser mayores de 18 años. Son estudios que se hacen, los genéricos, habéis oído hablar de los genéricos, ¿no? Sí, pues los fármacos que son bioequivalentes con el de marca y que una vez finaliza la patente de un medicamento, o sea, se permite que otros laboratorios saquen estos genéricos que son intercambiables, pero hay que demostrarlo. Son ensayos que se hacen en voluntarios sanos. Bueno, pues participan muchos jóvenes porque se les paga una cantidad, las cosas como son, ¿no? El comité tiene que revisar también que no sea demasiada cantidad, no sea la que realmente motive la participación, pero participan muchos jóvenes, ¿sí? ¿Conocíais algo de todo esto? ¿Y os ha resultado realmente de interés? ¿Cuántos queréis hacer una carrera en ciencias de la salud de aquí, de los que estáis aquí? O sea, Vale. 5, 6. Sí. Vale. Y por ahí también había alguna mano, Sí. ¿no? Vale. Bueno, hay investigación también investigación. De hecho, hay un comité en la universidad para investigaciones que son no en la salud, investigaciones que puedan ser en ingeniería, pues estudios que se hacen, por ejemplo, a los alumnos, se les pone pues, a un GPS para ver si corren más, menos. Bueno, o sea, hay mucho tipo de investigación que no es investigación en salud también, ¿eh? O sea, en el área de ingeniería, derecho, aquí, por ejemplo, ya sabéis, aquí, bueno, en derecho hay muchísima investigación en el área de derecho también, ¿no? O sea que... Y si en casa os plantearan, llegáis a casa y os plantearan vuestros familiares, oye, que me han ofrecido participar, ahora después de lo que os he contado, me han ofrecido participar en un ensayo clínico, y oye, ¿qué les diríais? ¿Les animaríais? Decid lo que pensáis, tranquilamente. Depende que familiar. Ya. Y depende también que se le ofrezca, ¿no? El riesgo, ¿no? También, ¿no? Hay otro tema importante, pues es que el área que es amplísima, que es el tema de la incentivación, ¿no? La compensación para participar. Hay un tema que está muy en boga, que es ese, ¿no? Porque se paga también no solo a voluntarios sanos, sino también puede haber una compensación económica por la pérdida de productividad o
Eso, hay ¿Ah, países sí? en los que se... Ah, Aquí en pero España en España no. No, en España solo se puede pagar por Viajes viajes, o dietas, alguna sí, comida porque sí. necesitan estar en el Pero hay mucha centro. discusión, ¿no? Es verdad que cuando en la antigua legislación, si hay un beneficio por participar, no se permitía. Lo quitaron de la nueva legislación. En algunos países sí se permite. No puede ser, por supuesto, una compensación de miles de euros, ¿no? Pero una compensación, claro, porque si tú vas por participar en un ensayo clínico, tienes más visitas de las habituales. Si tú tienes una profesión, que tú tienes, o sea, tú eres un autónomo, que tienes un despacho de abogados y pues es que no puedes atender a pacientes, pierdes dinero, ¿no? Tiene que haber una compensación por esa pérdida de productividad. Bueno, pues igual, si el caso no es muy largo, podrías poner el caso. Vale, bueno, pues era un poco, a ver si, para que reflexionéis un poquito, que es un caso inventado, pero bueno, pues a ver si... Vale, pues bueno, este es un ensayo clínico, imaginaros, ¿no? Llegáis a casa porque habéis estado en esta charla y es que me han hablado de los ensayos clínicos, ¿no? Pues sabéis que el ensayo clínico es el que nos va a permitir tener información de eficacia y seguridad de esa molécula que se va a querer comercializar, ¿no? Tenemos un nuevo analgésico y se quiere comparar con placebo. Doble ciego quiere decir que tú no sabes qué estás recibiendo para que no te influya, porque si tú ya crees que si tú ya sabes que el rojo es el nuevo y el placebo es el verde, pues ya a lo mejor ya no. Doble ciegos que son exactamente iguales y no sabes cuál es. Y se aleatoriza, es lo del azar, a recibir esta medicación o placebo 24 semanas. ¿Es ético? ¿Consideráis que sería ético pensar que si son 24 semanas, ¿vale? Pueden ser 6 meses donde el que cae en placebo no puede estar recibiendo, no está recibiendo tratamiento activo en principio. ¿Qué preguntas os haríais? A ver, estáis en la ESO, no tenéis por qué saber, pero yo os doy un poquito, o sea, ¿qué tendríais que preguntar en casa, ¿no? Si te dijo, pues fíjate, me ha ofrecido el médico y lo lógico es que cuando te lo ofrecen tengas un tiempo de reflexión en casa, lo puedas comentar, pues si tienes un hijo médico, un tal, o sea, de alguna manera puedas compartir, ¿no? Pues lo primero que tendríamos que pensar es, placebo es no dar nada, por lo tanto, en una enfermedad infecciosa, por ejemplo, que hay un tratamiento activo, nunca se podría dar, nunca se podría admitir. Artrosis, hombre, pues es muy invalidante, pero en principio no es una enfermedad que tenga una mortalidad asociada, ¿no? Ahí ya podríamos empezar a pensar, vamos como por pasos, ¿no? Si ya nos llega un estudio al comité y es un estudio, una enfermedad, una neumonía, y nos dice que lo van a comparar con placebo, se lo vamos a rechazar antes de entrar, no lo vamos ni a revisar, ¿vale? O una depresión grave, tú no puedes dejar desprovista de medicación a una persona, a un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear como preguntas, ¿no? Eso, pues hay un riesgo vital si recibo placebo, porque recordar, placebo es no recibir nada, ¿vale? Esas semanas, bueno, pues a mí 6 meses, pues igual digo que no, pero si me dicen 3 meses, y lo primero que preguntaría yo es, ¿pero si me duele puedo tomar algo? Porque si me dicen, bueno, tú vas a estar 6 meses o 3 con placebo, pero me permiten que si me duele la cadera me tome mi ibuprofeno, bueno, pues a lo mejor sí. Y siempre y cuando me pueda retirar en cualquier momento si mi dolor es muy invalidante, que ese es el tratamiento de rescate, ¿vale? Y en la información, que es lo que la base, ¿os acordáis? El principio de autonomía, que se os quede también eso, ensayo clínico, comité y principio de autonomía, para que os queden claros por lo menos algunos conceptos, que es la base del consentimiento informado. Yo recibo la información, puedo preguntar, pero se me informa por escrito para que yo lo pueda revisar en casa de que estoy recibiendo placebo, que me estén diciendo, que me digan que no, que lo que estoy recibiendo no tiene ninguna sustancia farmacológica. A veces, cada vez menos, hemos llegado a recibir estudios con consentimientos de 35 páginas. Es que llegabas al número 5 y no sabéis de qué iba eso. O
O sea, el consentimiento tiene que ser realmente informado, ¿vale? Y, bueno, pues ese era el caso. Si yo Para que estoy con dolor reflexiones. de cadera y me proponen 6 meses sin tratamiento, sin posibilidad de rescate, ¿cuál va a ser mi respuesta? No. Que no, que no. Si fueran 2 semanas, todavía podía igual aguantar algo. Lo que pasa que 2 semanas, claro, el problema es que los medicamentos para poder demostrar su efecto, porque muchas veces, bueno, pues tardan un tiempo, algunos muchos más en eliminarse del organismo, necesitan un tiempo para que pueda ser eficaz. Entonces, al final, y muchas veces son las guías de las agencias reguladoras quienes establecen, les obligan a los laboratorios que se compare con placebo. Entonces, bueno, esto es un gran mundo, pero sobre todo que os quede muy claro que la investigación es la que nos permite avanzar en el conocimiento científico. Y cuando vais al hospital y recibís un tratamiento, ese tratamiento se ha investigado. Y además, cuando se os ofrezca o a alguien participar en una investigación, hay un comité independiente, que no tenemos nada que ver con la industria, que no recibimos dinero y que hemos evaluado esa investigación, que haya una confianza. O sea, que sepáis que la investigación es la base y que tiene los estándares y todos los parabienes que garantizan que las personas que participan en ella están protegidas. Que se os quede esto claro, ¿vale? Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario? Si os da vergüenza, tengo ahí mi correo electrónico y me podéis escribir. Si alguno aquí, ¿dónde estaba? Si alguno se ha quedado ahí con dudas y no se atreve, me podéis escribir, ¿vale? Sí. Y sin problema. Y bueno, pues nada, mucho ánimo. Bueno, pues gracias a todos, especialmente a Itziar. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Y gracias a todos por haber estado, aunque no hayáis hecho preguntas, que tenéis que preguntar un poco más, porque las dudas, pues no las vais a resolver solos. Y esto era una oportunidad, ¿de acuerdo? No tengáis miedo a preguntar, ni vergüenza. No hay preguntas malas, ni una. Bueno, pues ahora a pasar buen fin de semana. ¿De acuerdo? Bueno.